y yo era la persona encargada de presidir, de dirigir el culto, de dar la introducción a las canciones y todo eso, estaba cantando. Y llegó un punto en el que ya yo no quería estar más en el grupo de alabanza, porque ya, en realidad estaba cansado, ya digamos como que estaba cansado de madrugar, de los ensayos, ya como que no era algo que disfrutaba, sino ya quería como enfocarme más de pronto en la predicación, más que en el tema de cantar, en esa temporada, ¿no? Pero yo seguía en el grupo de alabanza porque yo decía en mi mente, yo decía, yo no los puedo dejar solos. En este momento no los puedo dejar. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de La Tertulia. Qué bendición poder compartir una vez más con ustedes este espacio. Y hoy nuevamente nuestra segunda temporada en compañía de Cami y de Mile, quien les van a saludar. Hola, hola, bienvenidos a este espacio creado para usted y para nosotros. Bienvenidos, esperamos poder compartir con ustedes en el transcurso del día, en sus quehaceres diarios, en la noche, en la madrugada, bueno, en el momento en que usted tenga la disposición de escuchar este podcast, bienvenido. A todos les agradecemos por su apoyo, por sus comentarios, síganlo haciendo, sigan escuchando y viendo el video hasta el final y ya arranquemos de una, yo estoy que me hablo. Bueno, una vez más bienvenidos y bienvenidos a este tema que estamos tratando desde La Tertulia, que es acerca del orgullo. Entonces, si no sabes de qué estamos hablando, puedes regresarte unos videos atrás donde empezamos a tratar este tema contando desde nuestra experiencia cómo Dios ha venido trabajando en nuestras vidas, cómo nos ha hecho caer en cuenta de todo el orgullo que hay en nosotros, de todo el orgullo que hay en La Tertulia. Pero no solo en nosotros, sino que nos hemos dado cuenta que las personas que nos comentan dicen, oye, mira, a mí también me está pasando lo mismo, yo también he luchado con esto, yo también he sido una persona, y qué bonito poderlos leer, ¿sí? Y saber que estamos lidiando con este mismo pecado y que sabemos que tenemos un Dios que nos puede ayudar. Sí. Así es. Entonces, dile. Sí, yo quiero decir algo. Si tú tienes algo que contarnos, puedes utilizar el hashtag confesiones y contarnos tu caso de orgullo o del tema que estemos hablando. Sí, es importante escucharlos porque nosotros también nos retroalimentamos de ello y queremos hoy ir a la Biblia, no que no lo hayamos hecho anteriormente, pero queremos mirar desde la Biblia y seguir contando un poco de lo que Dios ha venido trabajando en nosotros. Y quiero que empecemos con un versículo que está allí en el libro de Proverbios capítulo 16. Y el versículo es el versículo 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Sí, en la predicación que le recomendé el pastor Sugel, utilizaba este versículo. La predicación se llama, también se la recomiendo nuevamente, el orgullo, Dios me miran, es que se me olvidó la vez pasada el título, el orgullo precede la caída, se llama así, es muy buena. Entonces, vamos a comenzar con ese versículo, Proverbios 16, 18, que antes del quebrantamiento viene la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu, y el versículo precisamente nos está explicando, o nos está dando a entender que es una advertencia, nos está diciendo, oiga, miren que antes de que suceda esto, viene esto, entonces pilas con eso, es lo que nos está diciendo Dios yo al puedo respecto. leer una versión un poco muy actualizada, un poco muy... Santo. Sí, dice, claro. después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia, el fracaso. Y es que nosotros muchas veces pensamos que el orgullo nos va a llevar a algo bueno. ¿Sí? Creemos que sentirnos autosuficientes o teniendo estos pecados que hablábamos el episodio anterior, estamos haciendo las cosas bien, pero realmente la Biblia nos enseña que todo eso nos va a llevar a destrucción, van a venir unas consecuencias y precisamente vamos a comenzar este episodio hablando de qué consecuencias creen ustedes que nos puede traer ser una persona orgullosa. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que nos puede traer ser una persona orgullosa? O que nosotros seamos orgullosos. ¿O qué consecuencias cambia a ti, por ejemplo, te trajo? Ser orgulloso, ser egocéntrico, ser soberbio. Listo, sí, no es una sorpresa porque yo ya he mencionado en varios episodios que es uno de los pecados con los que lucho bastante.
y es, digamos, una de las consecuencias más grandes que me ha traído es la frustración, porque, bueno, o sea, Yo. doy, yo sé, Dios, así digamos, están doy, todos doy gracias a tertulianos. Dios porque en su misericordia Él me ha permitido ver cuál es mi pecado, que es el pecado del orgullo, es un pecado muy grande. Y entonces Dios como trabaja el orgullo contigo, te tiene que tumbar del caballo, así como Pablo, el caballo del orgullo. Y Dios me ha tenido que bajar del caballo muchas veces y eso me produce mucha frustración, número uno, porque digo, otra vez, o sea, como que uno se da cuenta de lo pecador que uno es y uno se siente acá, no está acá, subido en ese caballo y cuando Dios lo baja es como que otra vez yo pensé que estaba avanzando, pero me doy cuenta que otra vez mi corazón Y se vuelve estaba... y te subes. Sí, uno vuelve y así es como un subirse y bajarse del caballo y eso causa frustración, sí, porque uno dice, otra vez, y... pero al mismo tiempo es algo bueno porque te permite estar como, o sea, pendiente y enfocado en la dependencia que tenemos de Dios, porque si fuera por nosotros, pero sí trae frustración, a mí me ha traído frustración el tema del orgullo. Y Mile, a ti que hablábamos en el episodio anterior, y decíamos que Cami tiene un tema de autoexaltación. Otra vez. Todo el que se ensañó contra Cami, pero no. Para dar el ejemplo, Cami tenía un pecado de autoexaltación y autoconmiseración. Pero entonces tú decías, yo estoy al otro extremo. Tú decías, yo estoy en autoconmiseración también, pero también voy más hacia el lado de autodesprecio. ¿Sí? ¿Tú qué crees que qué consecuencias te ha traído actuar de esa manera, dejarte llevar por esos impulsos orgullosos? Ajá. Definitivamente cuando me dejo llevar por mi orgullo y por todo esto que tú ya nombraste, me desconecta de Dios. O sea, definitivamente me aleja de Dios, pues porque yo digo, no, soy la más pecadora, pero o sea, al peco en autoconmiseración, ¿no? Soy lo peor de lo peor, para que busco de Dios, o para que oro, para que leo la Biblia, si yo de ahí no salgo, si yo de Sí. ahí no salgo, pobrecita de mí. Entonces siempre sí me desconecta mucho de Dios y también afecta mucho mis relaciones familiares o mis relaciones con las demás personas. Me distancio, me meto en mi... Me vuelvo ermitaña, mejor dicho. Mm. Entonces sí me... Pero mira que lo que tú dices, analizan, no lo había visto desde ese punto de vista, y no sé si ustedes que nos están viendo lo habían analizado así, pero como el orgullo me puede llegar a mí a alejar de las personas, y eso es orgullo. El Sí. no querer hablar, el querer distanciarme, lo que tú dices, el querer meterme en mi burbuja y no salir de ahí, que nadie me hable, que nadie me moleste, que nadie me diga, cómo eso puede llegar al punto de ser también orgullo. ¿Sí? Yo no, lo dije en el episodio anterior, no lo había visto desde ese punto de vista, sino siempre pensé que era algo de mostrarse, de estar muy activo, de creerme mucho, pero también está la otra parte. Y precisamente de lo que tú dices, Mile, y lo que compartía también Cami en el Salmo, libro de los Salmos, capítulo 10 versículo 4 dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Uy, sí. Y es que, bueno, dilo, dilo, No, dilo. no, no, es que sí, o sea, fue como tuve un insight. Ay, Pero sí, o sea, di la idea completa y ya yo comparto una experiencia. Sí, ya quieres leer la versión, ¿cierto? sí. Sí, actualiza, listo, ya te dejo. Lo que pasa es que, miren que lo que decía Mile en cuanto a la separación de Dios y no nos damos cuenta. Sí, entonces la persona que tan autodesprecio siente que, ¿para qué leo la Biblia? Si yo ¿Para no, qué oro? si yo no entiendo nunca nada. No entiendo, Dios no me escucha. Y empezamos a decir ese tipo de cosas y eso es simplemente orgullo. Entonces dejamos de hacer las cosas. Y por el otro lado, cuando estamos en la autoexaltación, Ujú. pues creemos que no las sabemos todas, que eso ya lo sé, ay, es que van a hablar del orgullo, eso ya me lo sé. Sí, esos son alarmas que nos muestran que ese orgullo nos separa de Dios. ¿Sí? A veces de forma consciente, pero también de forma inconsciente, nos vamos alejando y eso va abriendo una brecha y le va dando mucho poder a ese pecado en nuestra vida. Entre más nos alejemos de Dios, nos separemos de Dios, más poder va a tomar la carne, más poder va a tomar el pecado sobre nuestra vida. ¿Sabes qué querías decir? Es que, bueno, yo siempre acá me hago quedar mal yo mismo. Sí, pero dale, de eso se trata. Y es que, bueno, eso me recuerda mucho a aquella época en la que yo era muy negligente para estudiar la Biblia y en gran parte era porque yo creía que yo me las sabía todas.
Sí, Es que Estamos con el erudito. sí, no, es que mejor dicho, Spurgeon Te no quedó es- en pañales. me quedó, sí, quedó chiquitico al lado mío. Y entonces era porque pues como yo toda la vida había estado en la iglesia y escuchando predicaciones y todo el cuento, yo creía que yo sabía mucho. Entonces de pronto cuando iba a otro lugar y escuchaba una palabra, yo era como, "Ah, eso ya lo sabía, ya lo había escuchado". Entonces nunca me interesaba como por atender el llamado. Y es lo que tú dices, eso te aleja de Dios porque uno nunca está pendiente de lo que Dios quiere hablar, de lo que Dios quiere traer a mi vida a través de la palabra, sino que yo a veces hasta entraba en conflicto. Yo, "Ay, qué fastidio, siempre predican lo mismo", y eso es algo que uno ya sabe. Sí, Santo Dios. sí, por hashtag ejemplo, confesiones. si yo siempre hago confesiones, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia o en otra iglesia hacían algún estudio, algo de algún tema, no sé, los evangelios. Y yo, Apocalipsis. sí, El caballo Bermejo. uy, hermano, dejémoslo, digamos, en evangelios. Y evangelios, yo, ay, qué pereza, otra vez evangelios. Ya me Perdón, sé los Si evangelios. quieres saber lo de Apocalipsis, coloca en los comentarios Apocalipsis, por favor. Y te contamos que lo de Apocalipsis. Continúa, Ay, me Evangelios. cortaste. Y entonces yo, ay, otra vez evangelios, ya me sé los evangelios, ya los he leído. Y me perdía de eso, era únicamente por el orgullo, por pretender que yo lo sabía. Y cuando pues Dios empezó a traer en mí ese deseo de querer estudiar, me di cuenta que no, No, hermano, hermano, no sabemos es nada. Entonces, pero también fue eso ha sido una experiencia bonita, porque ahora me interesa mucho estudiar la Biblia porque sé que nunca voy a terminar de aprender, o sea, es infinito el conocimiento que hay ahí, pero sí, eso es cierto. Sí, bueno, léete tú la versión que querías leernos y yo sí, les es cuento que también esta algo. versión me parece chévere porque es como muy sencilla de entender. Los perversos dicen que no hay Dios. No le consultan nada porque están llenos de soberbia. Dios no cabe dentro de sus planes. Oh, Oh, pero sí, mira que sí, sí, fuerte. Recibe. Pero mira que esa es otra consecuencia del orgullo, es la separación de Dios, ¿cierto? Separarnos sí, de Dios. Y como lo dice la escritura, la palabra, no lo tenemos en cuenta en nuestros planes. Si nos vamos de paseo, si nos vamos a mudar, si vamos a cambiar de trabajo, si vamos a estudiar algo, si vamos a tener hijos, si me quiero casar, si quiero tener novio, novia. Ya era el ejemplo. ¿qué pasó? Me perdí, ¿de qué se ríen? Ya. No, ya olvídalo. Sí. X, Cuando digamos. vea el podcast me daré cuenta. Sí. Pero nos damos cuenta como muchas veces en todas las decisiones que nosotros tomamos, nunca tenemos en cuenta a Dios. Es verdad. Pero si vamos a la iglesia hablamos de Dios muy bonito. Ujú. Y decimos a veces, no, si Dios quiere, no, hermano, si Dios quiere, pero realmente si esa frase tiene algún peso en nuestro corazón. Y en cuanto a ese alejamiento y separación, entonces yo también quería contarles algo y era que pues había tenido la oportunidad de predicar, ¿cierto? Y hace muchos años ya les había contado en otros episodios, si no los has visto puedes irte a la primera temporada, de que yo nunca tuve algún tipo de manifestación externa del Espíritu Santo, hablar en lenguas, profecía, como ese tipo de cosas. Sin embargo, sí las anhelaba en el contexto en el que venía yo aprendiendo, ¿cierto? Sí las anhelaba, pero ¿qué sucedía cuando estaba preparando la enseñanza, que era algo que tú decías? Yo más que preparar, no en todas las ocasiones, pero sí pasó mucho y Dios tuvo que trabajar mucho conmigo en ese sentido. Yo pensaba en las personas que iban a escuchar el mensaje. Entonces yo decía, ay, es una vigilia. Entonces voy a tocar este tema. O, ay, no, son jóvenes, entonces voy a irme por este lado. Sí, y está bien de alguna manera, de forma pedagógica, está bien mirar qué temas interesan, pero yo decía, bueno, y aquí lo que puedo hacer es decir esto, y ahí le pido el favor al grupo de alabanza que cante algo, o yo digo cierta palabra o algo, que alguien toque el piano y vaya armonizando mientras, y trataba de estructurar todo para llevar a un objetivo, pero no el objetivo de Dios, sino lo que yo quería que sucediera con la enseñanza. ¿Y qué pasaba? Pues estructuraba todo y no salía nada. Sí, no pasaba nada, entonces era muy frustrante y uno se daba Total. golpes de pecho, pero ahora entiendo que eran temas de orgullo y pues aquí seguimos aprendiendo y luchando y lidiando con ese pecado.
Ay, yo también puedo contar algo. Claro. No sé, no va relacionado. Tertuliemos al orgullo. Digamos que, no, sí va relacionado al orgullo, sino que yo siempre tuve un pensamiento y era que yo quería ser, no profeta de las naciones, pero sí quería ser como muy usada en las naciones. Y reconocida. Y reconocía. Pero digamos que lo camuflaba mucho con el pensamiento, no, yo quiero servir al Señor y que el Señor me lleve a otros países y que el Señor me use, pues porque pues en mi tiempo de fuego y poder yo era, bueno, tenía como esa facilidad de mover la atmósfera. Okay. Entonces, como yo sentía que tenía eso, pues yo decía, no, yo quiero ir a otros lados a servir y que el Señor me use. Ese era mi pensamiento, pero en el fondo de mi corazón yo quería era ser reconocida, que dijeran, uy, llegó Milena, Llegó la del fuego. Llegó la del fuego y poder y demás. Y solo eso lo entendí cuando empecé a estudiar el tema del orgullo y nosotros somos muy, Dios mío, el corazón definitivamente es engañoso, demasiado engañoso. Sí, es que es muy fuerte porque creemos o creímos en algún momento, no todo fue malo porque Dios tuvo misericordia de nosotros, Sí, claro. mucha, pero creímos que estábamos actuando en la forma correcta, agradando a Dios, honrando a Dios, que estábamos haciendo todo para la gloria de Dios, pero en realidad cuando nosotros miramos hacia atrás ciertas prácticas o ciertos escenarios en los que nosotros estábamos, nos damos cuenta que no todo era así para la gloria de Dios. ¿Sí? Habían muchas cosas que hacíamos por reconocimiento, porque nos vieran y dijeran, uy, es que cuando tú cantas pasa esto, cuando tú predicas pasa esto, cuando, venga, llamemos a este hermano, a esta hermana, a este grupo, llamémoslo porque es que son súper poderosos. Y eso va generando en el corazón del hombre, pues que se crezca aún más de lo que ya estaba. Y uno todo dice, no, para la gloria de Dios, es que sí, por misericordia del Señor, pero no se es así. vuelven solo Y palabras. eso también nos lo comentaron, ¿no? Ahí no sé si fue en el primero o en el segundo podcast, ¿Qué? que nos comentaron que el orgullo dentro de la iglesia y también tiene que ver con el activismo ha disfrazado de esa frase para la gloria de Dios. Ah, sí. Que cuando Sí. no es cuando uno le dicen es que cuando tú cantas es hermoso, cuando tú predicas y uno no, todo es para la gloria de Dios, pero hay gran orgullo en eso. Sí, y mira que me acordé de otro comentario que nos hicieron en los videos y era que decían que muchas veces decía yo pertenezco al grupo de alabanza y a veces pasa mucho en los grupos de alabanza que hay más integrantes de los normales. Entonces cuando tú no tienes la oportunidad de tocar y toca otro grupo de alabanza, entonces tú estás pendiente del desafine, estás pendiente si Uy, sí, total. tocó mal el acorde, si no era la nota, si no hizo el corte correcto, si no subió y se desentonó. Estás más pendiente de eso que de honrar a Dios, decía la persona y que nos comentaba. Este tipo de situaciones y se ven mucho dentro de las iglesias, lamentablemente, que cuando no lo hago yo, entonces no funciona de la misma forma. Yo puedo contar una experiencia. Me voy a meter También tengo varias. me voy a meter en Dale, terrenos áridos. Resulta y pasa que pues en la iglesia anterior en la que yo estuve, por misericordia del Señor, pues la iglesia tuvo una temporada donde creció mucho y logró alcanzar 2 grupos de alabanza, ¿sí? Entonces resulta y pasa que en esos 2 grupos de alabanza empezó a haber discordia, ¿sí? Digamos que los que llevaban más años empezaron a sentirse como amenazados por el nuevo grupo que se levantó. Discordia en la casa de Dios. Sí. Jamás. División, no, eso no se ve. Y entonces resulta y pasa que ya la situación empezó pues como a escalar demasiado porque digamos que los que estaban antiguos, o sea, como el primer grupo, llamémoslo así, empezaron como a buscar la caída del segundo, ¿sí? Porque estoy contando esto porque es orgullo, ¿sí? Sí, está bien. Entonces, digamos que, por ejemplo, que si la niña del grupo 2 hacía algo indebido o subía fotos, no sé, a Facebook de pronto mostrando un poquito de piel, ya eso era motivo de caerle encima y de, mejor dicho, señalarla, juzgarla y bueno. El caso es, voy a resumir la historia porque sé que hay cosas más importantes que el chisme. No, pero entonces, la historia está interesante, continúa. Resulta y pasa que el pastor en ese momento decidió acabar con los 2 grupos y formar uno solo.
cuando decidió hacer tomar esa decisión, resulta y pasa que algunos de los grupos del primer grupo, algunos integrantes del primer grupo, o sea, del antiguo, dijeron que no, que ellos no querían, que como así que se iban a unir En un solo grupo, porque entonces cuando, por ejemplo, había una hermana que tocaba el piano. Entonces que cuando iba ya a tocar el piano, que le iba a tener que esperar a que se muriera el otro para poder tocar. Tal cual, o sea, no estoy exagerando. No, yo también estuve en esa reunión y ella dijo eso. Si tú nos estás viendo. yo qué, ¿cómo hacía? Mentiras. Entonces. No, pero yo sí estuve en esa reunión, lo recuerdo bien. Entonces, el amigo, ¿no? Entonces, esa persona dijo así. Y resulta y pasa que ella también tenía pues al esposo, y el esposo sí se le veía como la intención de querer como continuar en el otro grupo. Y yo recuerdo tanto porque yo estuve ahí, que ella le cogió la mano al esposo cuando él iba a decir que sí, que él quería continuar, le cogió la mano así y no lo dejó participar, que porque como así, que cuánto tiempo tenían que esperar a que a que los músicos, los que tocaban instrumentos, les pasara algo para que ellos pudieran. Y prefirieron irse de la iglesia. Pero eso pasó hace muchos años. Sí, eso fue hace... hermano, que tú nos estás escuchando, nos estás viendo, no está en la actualidad. Eso fueron años de los años de Matusalén. Sí, hace muchos no me esperaba esas historias. Yo era joven, imagínense. Él era un bebé. Pero miren que eso pasa y de pronto las personas que nos ven y han participado de grupos de alabanza, y ese podría ser otro tema. Uy, sí. Sí, porque yo tenía otra historia al respecto. Si quieres ya la cuentas, ya te dejo contarla. Pero sí, es que tengo mucho que decir hoy. Sino que a lo que voy es que personas que nos están viendo y de pronto pertenecieron a grupos de alabanza pudieron darse cuenta que en este tipo de grupos se maneja mucho el orgullo, se maneja mucho una competencia pecaminosa, se maneja el querer mostrarse, el querer mostrar lo que yo sé y que la otra persona no. Y todo eso lo hacemos, entre comillas, para la gloria de Dios. ¿Sí? Bueno, antes de que Cami cuente su testimonio, ¿no? Bueno, lo que vas a su contar. hashtag confesiones. Ajá. Yo también quería decir que lamentablemente se presta mucho el orgullo en la casa del Señor, por ejemplo, por las comparaciones mismas que también llegan a hacer los hermanitos, ¿sí? Yo estoy la que está aquí contando todo lo que se recuerda, perdón. Entonces, también pude recordar que había mucha, por ejemplo, que la gente se inclinaba más por un predicador que por otro. Y hacían esos comentarios así súper fuertes como, ay no, está fulanito de tal, ay no, yo a ese hermano no le entiendo nada. Y no se quedaban como con esa, sino que iban y le alimentaban, por ejemplo, el ego al que sí le gustaba, y al que no iban y le hacían el comentario, como es que usted no se le entiende nada, entonces imagínese. O sea, era terrible. Podríamos decir que otra consecuencia del orgullo podría ser la división, la murmuración, el chisme. Sí, eso es tremendo. Dejemos que Cami está que se cuenta una historia en esta tertulia. No, lo que pasa es que pues yo como siempre confundiendo las cosas, y esto no lo comentó esa persona en los videos de YouTube, sino me lo escribió por interno. Y fue, entonces por eso ustedes quedaron como, ¿what? Entonces pues aprovecho para leer un comentario pues de un seguidor, y él me dice, respecto al orgullo, es el pan de cada día en todos los ministerios, te lo aseguro. Con el famoso, todo para la gloria de Dios, es el orgullo disfrazado. Por eso el Señor nos invita a morir a nosotros todos los días. Y el consejo que Pablo le dio a Timoteo es muy claro. Dijo, cuídate de ti mismo. Nuestra lucha principal, más que con los demonios o cualquier cosa, es contra nosotros mismos. Somos nuestro enemigo número 1, porque de ahí viene lo demás. Eso me escribió un seguidor, una persona muy querida. Y entonces pensé que, no sé, confundí, pensé que lo había escrito en los comentarios. Me lo dijo ahí por interno, me pareció muy chévere el comentario. Pero sí es, o sea, lamentablemente el orgullo es algo que se palpa a diario en las iglesias. Sí, o sea, es que siento que ahora es tan evidente, o sea, se puede ver, pero no se reconoce, ¿sí? Nosotros decimos en los ministerios, en la iglesia, el orgullo abunda, está ahí presente, pero es en lo que menos se trabaja. Sí, miren que a mí me pasó, y yo antes de cambiar de congregación,
hacía algunos años había dejado el grupo Alabanza, o sea, me había salido del grupo Alabanza. Y resulta que el grupo Alabanza venía como en una transición en la cual, digamos, como que estaba en una transición. Y yo era la persona encargada de presidir, de dirigir el culto, de dar la introducción a las canciones y todo eso, estaba cantando. Y llegó un punto en el que ya yo no quería estar más en el grupo Alabanza, porque ya, en realidad estaba cansado, ya digamos como que estaba cansado de madrugar, de los ensayos, ya como que no era algo que disfrutaba, sino ya quería como enfocarme más de pronto en la predicación, más que en el tema de cantar, en esa temporada, ¿no? Pero yo seguía en el grupo de alabanza porque yo decía en mi mente, yo decía, yo no los puedo dejar solos. En este momento no los Santo puedo dejar. Dios. Sí, Bill tal Jones. cual. Sí. El Bill Jones. Cántanos algo aquí en esta tertulia, por favor. Los viernes a las 8 por TikTok. Y entonces, no, pero de verdad, o sea, pero miren, en ese momento para mí era un gesto de nobleza seguir en el grupo. No, tan noble. Sí, Pero sí, sí, es entendible porque en ese momento En ese- estaba disfrazado el orgullo. sí, y digamos que en ese momento estaba como en ese proceso en el que yo estaba estudiando más la Biblia, entonces yo quería era predicar todo el tiempo y quería enseñar, y no me acuerdo si era maestro de jóvenes, de juveniles, algo de maestro de escuela dominical, y yo estaba muy concentrado en la predicación, y entonces la alabanza ya... Pasó a un segundo, sí, pasó a un tercer segundo, yo plano. ya no quería, pero yo decía, es un gesto muy noble de mi parte no dejar el grupo en este momento en el que ellos me necesitan. Qué nobleza. Yo no, súper sacrificado. Y en mi orgullo yo decía, estoy haciendo un ejercicio tan hermoso en el grupo de alabanza y estoy derrochando Nobleza. nobleza y pasión por Dios Y en el humildad. servicio. Resulta que un día tuvimos una reunión y como para preguntar de pronto si queríamos seguir en el grupo de alabanza o no. Y entonces, oh sorpresa, entonces me dijeron, Cami, lo que pasa es que hemos notado que tú tienes una actitud muy fea en el grupo. Y yo, ¿what? Yo, Si antes si estoy acá es por no dejarlos solos, ¿cómo se atreven a decirme eso? Entonces me decían, la verdad es que llegas a los ensayos con mala actitud, ¿qué pasó? Tú antes no eras así, los domingos ya no es lo mismo de antes, diriges como de mala gana, como por salir del paso, y yo, o sea, eso me confrontó. Que ese es otro Camilo, ese es mi gemelo. Sí, yo dije, no, pero sí, o sea, si antes lo estoy haciendo por ustedes, que sigo acá, ¿cómo me salen con estas? Pero, entonces yo dije, bueno, ok, lo voy a analizar y me puse a pensar y efectivamente, o sea, yo ya no quería estar, pero en el orgullo, o sea, yo seguía era porque no los podía dejar solos, porque ¿quién iba a cantar como yo? ¿Quién iba a dirigir el culto como yo? Y entonces yo dije, no, pues yo de verdad estoy afectando más porque, o sea, sin quererlo, mi actitud era picha, pésima en el grupo porque estaba obligado solamente por orgullo, por seguir ahí. Entonces yo hablé con los pastores, dije, miren, la verdad es que esto y esto. Ellos me dijeron, sí, hermano, efectivamente es mejor que usted pues se tome un tiempo, que decida enfocarse en algo en lo que usted ahorita siente que tiene pasión por ese servicio. Yo les dije, chicos, les comenté las cosas y sí, de esa manera, pero yo, o sea, orgullo total, yo cómo los voy a dejar sin mí. ¿Cómo los voy a privar de mi ¿Cómo presencia? los voy a privar de mi servicio a Dios? Y miren, Terrible. lo sorprendente es que yo me salí y el grupo continuó. O sea, lo lograron sin mí. O sea, no era tan indispensable como yo pensaba. Entonces, eso también fue un golpe al orgullo. Y yo dije, oiga, de verdad, aquí el único indispensable es Cristo. Nosotros vamos y venimos y cualquiera puede ocupar tu lugar y lo puede hacer 10,000 veces mejor. fuertes Fuertes historias, declaraciones. pero es lo que pasa, lo que hemos podido experimentar, lo que hemos podido vivir y sobre todo lo que Dios nos ha permitido aprender en su amor y en su misericordia. Y aún seguimos. Sí, Sí, Aún yo seguimos. es que yo tenía un ejemplo bíblico también Dale, dale. en cuanto al tema del orgullo, y es que, o sea, el orgullo precede la caída, y nosotros incluso siendo creyentes podemos tener una caída a causa del orgullo, y eso le pasó al apóstol Pedro cuando él aparentaba delante de o sea, con los gentiles era uno. Sí, entonces con los gentiles era muy cercano, pero cuando se acercaban los judíos creyentes en Cristo, entonces automáticamente cambiaba su actitud con los Con los gentiles. gentiles. Y entonces Pablo sí lo cogió y le metió su afinada, y eso pues ustedes lo pueden leer si quieren allí en Gálatas capítulo 2, donde vemos la exhortación que le hizo Pablo a Pedro. Y pues nosotros vemos
¿Por qué? Porque Pedro hacía eso de ser uno con los gentiles y otro con los judíos. Para tenerlos contentos. Para tener, muy bien, para tener contentos a unos y a otros, y era completamente orgullo, siendo el apóstol Pedro, ya después de haber dado el discurso en el que se convirtieron miles, pero entonces también estaba luchando con el orgullo, porque querer quedar bien frente a todos. Fuertes declaraciones bíblicas también. Sí. Y es que el orgullo, miren cómo va desencadenando más cosas. Hemos hablado del chisme, la murmuración, la soberbia, sí, la necedad, porque una persona orgullosa se vuelve una persona necia, también una persona terca, una persona que no escucha consejo, una persona que cree que siempre tiene la razón. Y ahora lo que tú dices, una persona se vuelve también hipócrita, maneja la apariencia, ¿sí? Entonces, miren cómo el orgullo va disfrazando muchas cosas que creemos que son correctas, pero la verdad no lo son. Y bueno, hemos hablado de los pecados hemos hablado de qué consecuencias trae el orgullo, algunas porque pueden haber muchas y ejemplos bíblicos muchos, pero en esta tertulia queríamos darles algunos, pero también queremos decirles, bueno, listo, estoy luchando con el orgullo, estoy lidiando con el orgullo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me recomiendan hacer? Bueno, desde la tertulia, desde la academia, queremos darte de pronto algunos consejos, algún antídoto que pueda ayudar en ese proceso de ir dejando el pecado del orgullo, aunque seguimos luchando con ellos, y pueda que pedimos a Dios que sirvan estos consejos. Y si tú tienes más consejos que quieras compartir con nosotros, porfa, escríbelo ahí en los comentarios para nosotros tenerlos presentes, para que otras personas los lean, porque todo lo que ustedes escriben no solo lo leemos nosotros, sino las personas que visualizan estos videos también leen, y qué bueno que de pronto vayan a los comentarios y puedan encontrar un consejo. Entonces, vamos a ir dando. Yo tengo 4. Bueno, tienes No. 4. Yo también. ¿Santos eran los 2, mismos? 3, 4, no sé. No. Y yo tengo unos versículos bíblicos. Ustedes pueden dar los consejos y yo voy dando unos versículos para ir cerrando. Yo voy a hablar los 4 míos rápido. Dale. Sí, Sí, no, lento. Los tertulia lovers les encanta y nos dijeron, por favor, Sí, no corten. sí, es verdad, no corten, ustedes sigan, hablen. Sí, Bueno, sí. pero pues yo siento que... Es que hay personas, perdón, hago un paréntesis acá, que también me comentaron y por interno me dijeron reportando sintonía. Me escribieron a mí por interno y me dijeron mientras lavo la loza. Sí. Entonces, a veces lavar la loza, ir escuchando, se puede tomar más de media hora, 40 minutos, o lo tienes que pausar. Bueno, no sé, entonces, qué rico que nos acompañen así. Cierro paréntesis, Mile, ahora sí. Bueno, entonces mis primeros 4 consejos, el primero es reconocer nuestra necesidad de Dios. Y pues ahí, como la referencia bíblica es el Salmo 10:4, entonces reconocer que necesitamos estar en dependencia de Dios, ¿sí? En cada aspecto de nuestras vidas, reconociendo que todo lo que tenemos es gracias a Él. El segundo consejo es practica la humildad, y ese también el respaldo bíblico es Filipenses 2:3. Usted lo lee ahí en su casa. Entonces es buscar las maneras de servir a los demás y pensar en las necesidades de ellos antes que en las de nosotros. Yo acá lo tengo. Bueno, ¿Lo leo? Sí, dale. Sí. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Entonces buen buscar la ejercicio. manera de servir a los demás, pero no pensando en lo tuyo, sino en los de ellos. El tercer consejo es escucha y acepta corrección. Y ese también se puede ver en Proverbios 12:1. Usted lo puede leer en su casa. Y dice que debemos tener un corazón enseñable. Es una marca de la humildad. No pienses que lo sabes todo, acepta los consejos de los demás. Es que son consejos prácticos y no va a ser fácil. Y no va a ser fácil porque es que podríamos alargarnos, pero cuando a nosotros nos corrigen, o a mí me corrigen, Armando, hablando desde el yo, me corrigen, tenía una conversación precisamente hace poco y siempre que... Es que ¿con quién? Todo chismoso, ese es otro pecado que vamos a hablar después, pero tenía una conversación y me estaban corrigiendo muchas cosas. Mira, lo que pasa es que yo siento que tú eres así, que tú estás actuando de la forma incorrecta,
Y mis primeros pensamientos fueron pecaminosos. Fue tener una excusa, una justificación para decir, no, pero yo no soy así, recuerda que mira, no, siempre había... Y yo analicé y dije, no, sí, es verdad, soy así. Y no es fácil, no es fácil. Bueno, en Proverbios dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Y el último consejo es glorifica a Dios en todo, pero de verdad. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 10:31. En lugar de buscar la autoglorificación, haz todo para honrar a Dios. Recuerda que la verdadera grandeza está en reflejar a Cristo. Es que apaguemos y vámonos. No es tan, digamos, no va a ser fácil lidiar con el orgullo, pero hay que empezar a dar pasos. De los que vamos a hablar acá, empecemos a hacer uno. Cuando ya lo tengamos, avancemos en el otro. ¿Sí? De uno, no querramos hacer todo al tiempo, abarcar todo, porque no vamos a poder. Nos toca de uno, voy a empezar a trabajar en la humildad. O voy a empezar a revisar cuando me corrigen, a ver qué voy a hacer, responder de forma humilde. ¿Sí? Cami. No tiene que ver con lo que tú... número 1, reconocer nuestras limitaciones. Es que nosotros no podemos con todo. No todo lo podemos hacer. Sí, es difícil. El otro es depender de Dios. Servir a los demás y no buscar la gloria personal. Digamos, hay algo bonito en los versículos bíblicos, bueno, en la palabra de Dios, y es que cuando la palabra de Dios te dice evita tal cosa o no hagas tal cosa, después unos versículos más adelante te dice cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces ustedes analizan si uno busca un versículo sobre el orgullo. Entonces dice, no os orgullezcáis por tal cosa, pero más abajo te da cosas prácticas. Y hay un versículo bonito en Primera de Pedro, dice Primera de Pedro 5 y 6. Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y dice, humíllese pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él los exalte cuando llegue el tiempo. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos luchar contra el orgullo? Humillándonos. Pero no tratándonos mal, como un autodesprecio, No. sino humillándonos de verdad, reconociendo que no podemos hacer las cosas si no fuera por la gracia de Dios. Es muy cierto. ¿Algo más? Nada, pues yo solo Ya, quiero ¿qué decir más? que el ejemplo supremo de humildad es Jesucristo. Y eso lo vemos en Filipenses 2:5-8. Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo hasta la muerte en la cruz. Él es el modelo perfecto de humildad y servicio y debemos seguir su ejemplo. Creo que Y ya. tenemos tarea Sí. en nuestra vida cristiana, porque esto es solo con un pecado. ¿Sí? ¿Vas a Dilo, decir dilo. algo? Sí, antes de que lo digas también, que no se nos olvide decir cómo nos fue con el reto. Ya les iba a preguntar. Ah, eso. Sí, bueno. por eso, allá iba. Orgullo. Estamos conectados. No, ya iba para allá, pero lo que quería decir era que la vida del creyente es importante la santidad. Es importante acercarnos a Dios, es importante crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Es importantísimo, pero no es fácil. El camino a veces se hace difícil, Culebrero. pero Dios, tú lo decías en Primera de Pedro y yo lo encontré en Santiago capítulo 4, versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando empezamos a trabajar en eso, Dios está ahí. Él nos da de su gracia, Él nos da de su fuerza, Él nos ha dado de su espíritu para poder vencer ese pecado que a veces nos agobia. Pero es importante tener en cuenta estos pasos que hemos hablado, más que pasos como recomendaciones, consejos que podemos usar para lidiar con ese orgullo. Cuando terminemos con el orgullo, entonces después vamos con el chisme, con la mentira, con mirar qué pecados abundan en nosotros. Y por eso tenemos una tarea muy larga en este caminar cristiano. Y ahora sí voy al tema del reto. El reto. Bueno, en el episodio anterior habíamos colocado un reto y era hacerlo por 5 días, de analizar día por día, de pronto, qué situación o qué momento yo mostré orgullo, sea autodesprecio, autoconmiseración o autoexaltación. Pero... en el momento de trabajo, y lo teníamos que escribir y analizar, llegar a la casa en 5 o 10 minuticos,
recordar mi día y decir, uy, hoy creo que me equivoqué en esto, pequé en esto, la embarré en esto, no debí haberme quedado callado, no debí haber dicho eso porque eso es orgullo, ¿sí? Ese era el reto. Entonces, ¿quién quiere comenzar contando? Pero el reto todavía no se ha cumplido, ¿no? ¿Por qué? Porque el reto se puso el miércoles, ¿Sí? ¿sí? ¿No? El Pues sábado. llevamos 4 días. ¿Sí? Ah, estoy perdida. Perdón. Se me Bueno, pegó lo de Porque Cami. miércoles, jueves, viernes, sábado. Sí. Sí, ¿Sí? sí, sí. Ah. O sea, era esta semanita, pero sí, digamos Pero que sí. será el ejercicio. Ok, O sea, el no reto. lo hice. Ah. Bueno, eso es Eso es sinceridad. sinceridad y va dentro del proceso de la humildad. Pero digamos, las personas que nos ven, ellos todavía tienen tiempo para hacerlo. Sí, o sea, es un reto que la idea es que lo podamos hacer por 5 días y que tal se convierta en un hábito en nuestra cotidianidad. Entonces, Cami, si de pronto en estos días tú pudiese hacer el ejercicio en un día o 2 días, cuéntanos una sola que tú hayas detectado aquí, que hayas pecado en orgullo. Sí, bueno, a mí Esta me fue semana. muy mal con esto porque me di cuenta o sea, es que de verdad, siempre que yo quiero hacer algo bueno, hay orgullo, o sea, es de verdad, Dios mío. Y entonces puedo contar así como rápido la Sí, historia. sí, sí, dale. Resulta que donde yo trabajo, una compañera me pidió un favor y envió a unos niños a que le hiciera ese favor, que era llevar un televisor a otro lugar, no sé qué. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Yo al ser tan orgulloso siempre quiero que la gente tenga algo bueno que decir de mí, como, ay, no es que Camilo es muy amable, no, Camilo es genial. Entonces, digamos, yo por eso siempre me regalo a muchas cosas, no, a veces es con el ánimo de servir, otras veces con el ánimo de que digan, "Ay, ese muchacho es, o ese señor es". Eso es lo que hace el orgullo. Entonces, tal cual. Entonces me dijeron, ay, que es que ella te manda a decir que si le puedes hacer el favor de llevar el televisor, no sé qué. Y entonces yo, sí, claro. Entonces yo me puse a pensar en ese momento y dije, no, pero yo por qué le voy a hacer el favor si la otra está por allá sentada. Le dije, no, díganle que no puedo. Entonces fueron y le dijeron y volvieron y me dijeron, ay, que es que lo que pasa es que ella está ocupada, porque no es que yo, no, es que no puedo dejar acá solo. Entonces, pero a mí me sorprendió como esa actitud. Entonces yo dije, pero yo, ¿por qué reaccioné así? Entonces dije, ahí estoy pecando en orgullo porque no se me dio en el corazón hacerle el favor a ella, pues ¿por qué no? Porque yo dije, oiga, la otra está allá haciendo nada y yo acá. Pero entonces dije, bueno, pero si le hago el favor, entonces lo hago es para que ella piense que yo soy muy buena. Entonces yo dije, oiga, pero es que por donde yo lo mire estoy siendo orgulloso. Entonces ahí recordé mucho el versículo de Santiago de considerar a los demás y entonces yo lo miré como las necesidades de los demás superiores a las mías. Entonces yo dije, bueno, yo en realidad no estoy aquí haciendo nada porque puedo dejar acá lo que estoy haciendo e ir a hacer el favor, pero voy a hacer el favor porque ella tiene una necesidad. No me interesa si dice que yo soy buena gente, que yo soy lindo, que yo soy hermoso, no voy a pensar en eso, sino que voy a pensar en servir en ese momento en algo que necesita alguien. Entonces digamos como que pensando en ese principio bíblico, encontré la motivación correcta para poder hacer ese favor. Sí, porque Ok. no lo hice, pequé. Pero cuando lo iba a hacer era con una motivación de pecado, de que yo me siguiera inflando, de que me dijeran, y es que tú eres tan buena gente. Entonces, ahí, eso me quedó muy marcado. Entonces lo aprendí. Si me piden un favor y lo puedo hacer con el ánimo de servir. Digan Ok. lo que digan de mí, pero con el ánimo de servir. Bueno, y ya yo comento para ir terminando, ¿sí? Y es que precisamente yo les decía que yo estaba hablando con alguien que me hizo caer en cuenta de no de ciertos pecados, no, sino ciertas actitudes o acciones que estaba tomando incorrectas y esa era mi esposa. Entonces en esa conversación los que son casados o los que tienen esposos o esposas saben que normalmente nosotros los hombres tenemos a la esposa que es como, yo digo que es la voz de Dios que nos está corrigiendo todo el tiempo. Pero caí en la cuenta en medio de esto que mientras ella me decía, oye, es que mira que me he dado cuenta de esta y esta actitud, creo que tú no estás cambiando en esto, creo que te hace falta en esto, me ofendí, me dio mal genio, me sentí muy incómodo, me sentí muy incómodo porque que te digan a ti esas cosas que o sea, es muy cansón. Inmediatamente mis pensamientos en la pecaminosidad que hicieron ya empezaron a maquinar qué respuesta dar para contestar, tender como una contrarrespuesta,
¿sí? Y quedar bien, ¿sí? Tener la razón. Pero entonces, gracias a Dios y a su Santo Espíritu que habita en mí, pude reflexionar y entender y decir, no, pero porque yo estoy pensando así. O sea, porque tengo que tener siempre una respuesta. Entonces le dije, mira, te voy a decir algo, la verdad me enojé mucho. Lo que tú me dijiste me ofendió, pero no porque me lo hayas dicho mal, sino porque ofendió a mi pecado. Ofendió la maldad que hay en mí. Me dolió y me dio mal genio. Terrible. Yo que pensé que yo estaba mal. Orgullo. Orgullo. Ay, Dios mío, ayúdanos, Señor. Sí, y entonces ya para concluir, pues pude darme cuenta que no debo dejarme llevar por mis pensamientos ni mi corazón, sino que debo reflexionar en Dios y tomar calma, respirar y analizar bien lo que me están diciendo. Y dije, oye, mira, tú tienes razón, perdóname. Perdóname porque no sigo haciendo esto, sigo cometiendo esto y no me da pena decirlo. O sea, no me da pena, ay, ve allá en la tertulia, mire esos pecados, mire entonces el hogar, mire no sé qué, mire la... No, porque son cosas que como creyentes nosotros pasamos. Y si tú quieres contarnos cómo te fue en el reto, hashtag confesiones, bueno, sí, hashtag reto, hashtag confesiones, déjalo ahí en los comentarios. Como les dije anteriormente, nosotros los leemos, pero otras personas lo leen y son edificadas por lo que tú comentas. Terminamos este episodio el día de hoy. Casi que no. Casi que no, pero estuvo bastante interesante, gracias a Dios. Seguimos siendo confrontados. Queremos decirles nuevamente que les amamos, que nos agrada tertuliar con ustedes. Dios les bendiga. Bye bye a todos. Bye.